Hola, buenas tardes. Soy Pablo Avanzas, editor asociado de la Revista Española de Cardiología, y estoy aquí ahora con el doctor José María de la Torre para comentar el artículo elegido por el editor, que se titula Eficacia y seguridad a más de 10 años de la ablación septal percutánea en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Lo primero, me gustaría, Chema, agradecerte que hayas venido hasta este ratillo con nosotros. Y yo creo que podemos centrar un poco el tema y ver cuál es el estado actual de la ablación septal en la miocardiopatía hipertrófica y dar pie desde ahí a que nos comente los objetivos del estudio. Ante todo, buenas tardes, Pablo, y agradeceros a vosotros, a la Revista Española, pues al haber aceptado la publicación y elegirnos para comentarlo hoy. El tema que aborda pues, es el de la ablación, como dices, septal con alcohol de la hipertrófica obstructiva. Es una enfermedad que no es muy frecuente, la verdad, es una prevalencia de 0,2-0,5%, y solo un 20-30% de estos a su vez tienen obstrucciones basales importantes, con lo cual no es un paciente que veamos ni siquiera cada mes uno, a lo mejor en un gran hospital, me refiero a una unidad de hemodinámica. En consultas se pueden ver más, pero no es una patología frecuente. Por ello es interesante recopilar series y saber qué ocurre especialmente con esta técnica. Para ubicar un poco cómo está la técnica, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, cuando es muy sintomática, a pesar del tratamiento médico optimizado y se mantienen gradientes obstructivos altos, más de 50 milímetros de mercurio, pues se recomienda la técnica de reducción del septo, que puede ser quirúrgica, es la clásica, la operación de morro, la miectomía o la ablación con alcohol. Las guías siguen considerando que la técnica de elección inicial era cirugía por sus muchas más décadas de experiencia, resultados consolidados a largo plazo, etcétera, pero matizan que ya hay unos años y una experiencia en ablación que la confirma como una alternativa, especialmente si el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto o comorbilidades, eso es una indicación incluso 2A según las guías americanas, y si el riesgo quirúrgico no es alto sería una indicación para la ablación ya 2B, con lo cual una indicación algo menor, insistiendo tanto en las guías europeas como americanas que le realice gente que tenga cierta experiencia. Yo creo que es una técnica que se hace pocas veces y convendría acumular, concentrarla, aunque en nuestro país es difícil, ya sabes, la referencia y menos aún intercomunitaria, pero sería ideal concentrarla porque exigen experiencia para obtener buenos resultados y por lo tanto para recomendarla por encima de la cirugía. En conclusión, hoy en día la ablación se hace, no en muchos casos, obviamente, lo hacemos hospitales terciarios pues desde hace unos 15 años, 14 años, 10 años, depende de los centros, y tiene una indicación, clase 2, frente a la cirugía, aunque de entrada se consideraría quirúrgico. En general, las indicaciones que se dan hoy día es que el paciente más joven sea más quirúrgico, el paciente con hipertrofia muy severa, más de 25 o 30 milímetros, más quirúrgico, y también el paciente con anomalías anatómicas que solo se pueden corregir con cirugía, como anomalía de musculopapilares, de coronarias o de válvula mitral. Muy bien, entonces coméntanos un poco cuántos hospitales participasteis, que he visto aquí que sois varios, y un poco el diseño del estudio. Como te he comentado, al ser poca casuística, pues recuerdo que en el 2013 se publicó una editorial en La Española, en la REC, del doctor Jimeno de Murcia y doctor McKenna, etcétera, que acababan en el artículo diciendo sobre la evaluación, hacen falta registros multicéntricos con un largo seguimiento. Entonces, lo que me inspiró, dije, pues vamos a hacer uno. Entonces nos juntamos 5 hospitales, es el Clínic de Barcelona, es el Clínico Universitario de Valladolid, es el de La Paz, de Madrid, es La Coruña, el Complejo Hospitalario de La Coruña, y nosotros de Valdecilla de Santander, que yo sabía que éramos gente que empezamos a hacer ablaciones a finales de los 90, a principios de los 2000, y entonces recopilamos consecutivamente todos los casos que habíamos hecho del 2003 para atrás, para tener 10 años de seguimiento, y así nos juntamos con 45 pacientes, que es la serie que tiene el estudio. Perfecto, pues nada, ahora coméntanos un poco los resultados del estudio. La metodología contigo fue sencilla, porque fue pedirles, oye, dame todos los casos que hayas hecho antes del 2003, ¿no? Antes de marzo del 2003. Pues cada uno me dio unos casos, el hospital que más contribuyó fue el Clínic de Barcelona, y luego el nuestro y luego el resto. Hay que decir que el primer paciente publicado en España fue nuestro en el 99, y que la primera serie amplia de España con 35 se publicó en REC del Clinic en el 2006. Bueno, de los 45 pacientes que hemos incluido, 62 años de media, lo típico, 70% mujeres, que es lo habitual, 36 con gradientes basales de más de 50 muy severos, o sea, la gran mayoría, 80%. El 90%, 39 pacientes de estos, estaban en clase 3 o 4 de la NIJA.
Y bueno, pues se les hizo el procedimiento, se administró una cantidad de alcohol que es más de la que se hace ahora, porque eran los principios, 3,7 media de alcohol y se da menos cantidad. Se guió por ecocontraste el 93%, hubo algunos casos iniciales que todavía no se utilizó esta técnica, pero luego en la mayoría. Y bueno, pues lo interesante de los resultados es que de manera aguda hubo una reducción drástica del gradiente en todos menos en uno. Realmente solo un paciente de los 45 siguió con gradientes muy altos a pesar de la administración de alcohol. Hubo unos poquitos que mantuvieron un gradiente residual ligero, moderado, pero solo uno mantuvo gradientes. Y por lo tanto el procedimiento fue exitoso, sin mortalidad en el procedimiento, etc. En el hospital, pues 3 precisaron de implante de marcapaso por bloqueo avanzado. Si bien es cierto que ya había un 42% que tenían marcapaso previo, implantado. Ya sabes que en aquella época todavía se implantaban marcapasos bicamerales para obstructiva y tal. Y hubo un caso de perforación del ventrículo derecho por el electrodo de marcapasos que se operó, y otro caso que hizo endocarditis de un cable de marcapaso que acabó siendo cirugía aórtica, pero no hubo otras complicaciones hospitalarias mayores. Bien, los pacientes se dan de alta, y en cuanto a seguimiento, pues la supervivencia a 10 años ha sido del 82%, que es curioso, pero en el European Heart Journal de este mes de enero, el grupo de Praga ha publicado una serie de 178 pacientes con seguimiento medio de 5 años, pero les sale que a los 10 años la supervivencia es del 82%, exactamente la misma que a nosotros, lo cual te da la sensación de que es consistente, ¿no? Y en cuanto a problemas que ha habido en el seguimiento, bueno, pues mortalidad cardíaca, 2 casos realmente, y han sido 2 casos, uno de insuficiencia cardíaca progresiva y otro por un paciente que tenía insuficiencia mitral severa, fue el paciente ese que quedó con altos gradientes, se operó de la válvula mitral, hizo trombosis protésica, se trasplantó el corazón y acabó falleciendo. O sea, Luego ha habido otras 7 mortalidades no cardíacas, luego hemos tenido implante de marcapasos 2, ha habido 2 casos de cirugía cardíaca, han sido cirugías valvulares, pero no cirugías de Morrow, no han sido cirugías de la hipertrófica. Y luego, y muy importante, implantación de DAI 3. Uno por prevención primaria, tenía factores de riesgo de muerte súbita familiar, por la hipertrófica familiar que tenía, y otros 2, uno que hizo taquicardias ventriculares presincopales, que fue el paciente que perforó el electrodo y se operó y hizo unas TVs a los días después y se puso el DAI, y otro paciente el que te he comentado, uno que he comentado antes, que se hizo cirugía valvular de recambio aórtico y tal, que a los años hizo bloqueo AV y luego taquicardias ventriculares también, y se acabó poniendo DAI. No ha habido DAIs por muerte súbita ni tal, ¿no? Han sido por taquicardias ventriculares, en 2 casos una cirugía cardíaca, por otros motivos. ¿Y los síntomas? Los síntomas, muy importante, mira, había 39 pacientes en clase 3-4 antes del procedimiento, y al final nos encontramos con 39 en clase 1-2, o sea, se invierte la situación realmente, lo cual es muy importante. Y los gradientes de una media por eco inicial de 77 a 15-16 de media, realmente solo quedan unos pocos pacientes, 3 pacientes con gradientes ecográficos significativos, solo 3. Algunos de estos pacientes ya ni se intervienen pues porque son gente muy mayor, ¿no? Pero vamos, que lo que vemos en el estudio es que responde la gran mayoría, que el que responde mantiene la respuesta, no hay una recidiva en los gradientes, y que no vemos una incidencia apreciable de muerte o muerte súbita en este grupo. Parece que es una evolución satisfactoria. La insuficiencia mitral, que en la mitad de los casos es moderada o severa al principio, solo es moderada o moderada alta en una 1/4 parte al final del seguimiento, o sea que también es importante, ¿no? Perfecto, y si te parece un poco para concluir, algún mensaje clave para nuestros lectores que resuma un poco la esencia del artículo. Claro, la gente cuando ve esto dice, bueno, entonces, ¿qué recomendáis? ¿Hacer más evaluación con alcohol hipertrófica o no? ¿Qué es lo que pensáis? Bueno, yo digo 2 cosas. Uno, es verdad y todo el mundo recomienda que hay que tener experiencia, pero claro, las guías americanas dicen que lo tienen que hacer operadores que hagan 20 casos al año. Tú dime a mí quién va a hacer 20 casos al año de esto. O sea, es que ni concentrándolos, ¿no? Y por otra parte tenemos las experiencias como la nuestra y otra gente que ves que aun siendo experiencias de centros que no hacen muchos, que haces 2 al año, 3, 4, tienes muy buenos resultados. Lo cual quiere decir que yo creo que mi conclusión es que seleccionado el paciente para ablación en una sesión clínica con los cardiólogos clínicos, con tus compañeros, etcétera, en la que se vea que no es un paciente muy joven, menos de 40 años, que se recomienda más cirugía, viendo que es un paciente que está realmente en clase funcional avanzada a pesar de un tratamiento médico que es el óptimo, viendo que a lo mejor es un paciente con un riesgo quirúrgico un poco más alto, esto ya es, pero vamos, puede no ser de un riesgo quirúrgico tan alto, pero bueno, que no sea tan joven. Hay que ser meticuloso en el procedimiento, hacerlo de una manera muy controlada, utilizar el eco de contraste para ver muy bien la septal que está irrigando, porque nosotros hemos visto septales que irrigaban el septo, pero también papilares, pared libre, ventrículo derecho, claro, hay que descartarlos. Y mi mensaje siempre, ante la duda, no hacerlo.
basta que la experiencia no sea muy grande, ante la duda de, pues yo no sé si se perfunde un poquito la pared libre aquí o el papilar tal, no lo hagas. Si hay una alternativa quirúrgica y hay dudas de que el alcohol pueda ser seguro, la ablación, vete a la cirugía, pero si tienes un protocolo riguroso, meticuloso, de cómo hacerlo, del eco de contraste, etcétera, intentar que sea siempre la vía personal la que lo hace, un poquito para mantener una experiencia en el equipo, y el mismo ecografista, el que lo guía y tal, que es lo que nosotros hacemos, y de esa manera puede ser una alternativa a la cirugía, aunque bueno, pues a veces no, en pacientes muy jóvenes, por ejemplo, pues quizá no sea así, pero en muchos sí. Perfecto, pues nada, muchas gracias por todo.